En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Favor de tomar descanso, por favor. El Señor Jesús en este día nos recuerda que solo en Él y con Él podemos ser diferentes. Que solo en Él y con Él podemos dar frutos en el Espíritu. En nuestra conducta de vida, en nuestra manera de servir y en nuestra manera de adorar. Amén. Hoy en este día, en este miércoles, en este quinto miércoles de Pascua, el Señor Jesús nos recuerda que Él es la vid verdadera. No hay nadie más. Y que siendo Él la vid verdadera, Él tiene vida en el Padre, porque ellos son uno solo en el Espíritu Santo. Así que en esta reflexión de esta noche, en el verso 2 dice: si una de mis ramas no da uvas, la corta. Voy a dividir el verso en varias partes para que podamos entender. Si usted viene a Cristo Jesús, pero solo viene por costumbre, por tradición, sin que usted tenga una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, sigue usted teniendo la misma vida mundana en el mundo que tenía antes. Usted sigue hablando con las mismas palabras groseras, usted sigue actuando con la misma actitud hacia los demás, porque usted no ha pasado por el impacto de la presencia de Cristo Jesús en su vida. Entonces dice que si usted no da frutos en Cristo Jesús, va usted a ser separado como las ovejas de las cabras. Amén. Continuando con este verso dice: pero si da uvas, pero si usted empieza a dar frutos por seguir a Jesucristo. ¿Qué significa empezar a dar frutos en el Señor Jesús? Si usted tenía un carácter violento y bravucón y hasta grosero, pero se esfuerza y se muerde la lengua para darle la gloria a Cristo Jesús, esos son frutos. Y si usted antes era envidioso o envidiosa, o era altanera o altanero, pero hoy baja la cabeza por reverencia a Cristo Jesús ante los demás, ante la insolencia, ante el orgullo, esos son frutos. Entonces dice que el Señor te podará y te limpiará. ¿Qué significa cuando el Señor nos poda y nos limpia? De pronto, meditándolo hoy en la mañana, para que podamos entender esta hermosa alegoría o manera de explicarnos el Señor Jesús, nos recuerda también el hecho de el barro y el alfarero. Nosotros somos el barro, nunca se nos olvide, y que el alfarero es Dios, y Él está dispuesto a hacer de nosotros un vaso nuevo. Pero para ese proceso vamos a pasar por la transformación, que a veces es dolorosa, a
A veces es difícil agachar la cabeza. A veces es difícil aguantarte las ganas de contestar con las palabras del mundo. Y más cuando se trata de la obra de Dios, cuando tú quieres progresar y quieres llevar a tus hijos de la iglesia que entendamos el propósito por el que estamos aquí. Pero cuando hay adversidad, a veces ahí están las pruebas donde contestamos con un texto de una manera como contestaría Cristo. Porque si caemos en el juego del mundo, entonces se nos olvida que nuestro Dios es el alfarero y que Él nos está moldeando otra vez a su imagen. Amén. Recuerden Génesis 1:26. Cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. Por eso, ese alfarero, Él nos quiere podar, nos quiere limpiar, quitarnos las impurezas que el mundo nos ha contaminado. Y así podremos seguir dando más frutos. Amén. Amén. Today's Wednesday is a great message from our Lord Jesus to each of us. And He said to us, remain close to me. Because if you remain close to me, you can be transformed. You can bear fruits. Because if you go far from me, you are lost. Only in Jesus we can bear fruits. Amen. Even if you are here every Wednesday and every Sunday, but the reality, do you not receive Jesus in your heart? And you not make Jesus the King of your life, means you came here and you go back to the world on the same way you get into this holy place. What Jesus, He said to us, remain in me, means at the moment when you go into the world, you have to bear fruits. And what kind of fruits? Patient, love, merciful. There's no way, if you say you are in Jesus, and when you go into the world, at the moment when someone's mistreated yourself, and you return on the same way these people mistreated you. Because Jesus, if you remember when He goes to the Calvary, He's not responding on the same way He was mistreated. He's asked to Almighty God for forgiveness. So the only way can you be transformed is if you recall God, Jesus, He is our Creator. And He's created us in His image. Since you are in the world without Jesus, at the moment when you come to Christ and you remain yourself in Christ, you will be transformed. An image of Jesus. Amén. Por eso, querido hermano, querida hermana, dice que nosotros ya estamos limpios. ¿Quién está limpio? El que escucha el Evangelio, el que lo pone en práctica, el que lo vive. Porque usted puede escuchar el Evangelio en el coche, puede escuchar alabanza en el coche, pero no vive el Evangelio. Y vivir el Evangelio es poner en práctica lo que el Señor Jesús nos enseña. Por
poner a Dios primero sobre todas las cosas. Dice en el verso 4, sigan unidos a mí como yo sigo unido en ustedes. Porque si se apartan de mí, dice, ustedes están perdidos. Ustedes no pueden dar fruto. Porque yo soy la vid verdadera. Amén. ¿Se acuerdan del himno? Muchas ramas, un solo tronco. Amén. Porque ese es Cristo Jesús. Amén. Y quisiera ir a ver nuestro contexto. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? ¿Quién somos nosotros, los anglicanos, para decir esta denominación está perdida o esta está equivocada? ¿Por qué nos adueñamos de Cristo y decimos que solo Cristo está en mi confesión de fe? O que yo soy la iglesia verdadera, la primera que fundó Cristo, y aunque esté lejos de Tierra Santa, si nosotros somos las ramas y Cristo es el tronco, entonces estamos unidos en Cristo Jesús. Aunque aquí Santa Natividad adoramos con órgano, con incienso y de una manera reverente, y tal vez una iglesia, qué sé yo, en África adoran a Dios con tambores y hasta le danzan en sus costumbres. ¿Acaso no está Cristo allí? ¿Acaso no está Cristo allí? Claro que está allí, porque está en cada corazón que lo ha recibido. Amén. Y cuando nos amamos en la diversidad cristiana, entonces estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. I know I went so long, and maybe Lucas, he's got lost, or myself, I got lost because I have to go and try to put in short way what I was preaching in Spanish. But when Jesus, he said, you have to keep united to me, because out of me, there's no way you can live. And according with the hymn we was singing in Spanish, as many branches, one trunk, Jesus, right? Many lights, but one light is Christ. And I was meditating this morning. So what is the reason we have many different Christian denominations around the world? And why each denomination, they say, oh, I am the true church. Only Christ is here with me. They believe they own and they made the decisions according with Jesus Christ's wills. No. Jesus is in every heart. Here in our Santa Natividad, our worship services with organ, with Latin music, in some way very solemn. But in Africa, they worship with drums and dancing and everything. Jesus is there too. And when I recognize Jesus is there, we are one in Jesus. Amen? Amen. But when we start to talk about another community of faith, we take the role of judge. And that is not the mission of the church to do. Our mission is to let everybody know who is our Lord Jesus in the world. How great is the love of God in us. He's still transformed our lives. He's still made miracles in our lives. Because He's love and He is God. Porque Él nos ama y porque Él es Dios. Por eso dice en el verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pues sin mí
no pueden dar fruto. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo somos un cero a la izquierda. ¿De qué sirve un órgano potente y un templo recién pintado y un altar con muchas flores si Cristo no está aquí y en nuestro corazón? Si contestamos bofetada por bofetada, entonces no está Cristo en nuestro corazón. Porque donde está Cristo, ahí está el amor. Donde está Cristo, hay entrega. Donde está Cristo, hay esperanza. Donde está Cristo, hay servicio. Y donde está Cristo, estamos los hermanos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, pidan lo que quieran y se les dará. A veces, viniendo a la iglesia, y tal vez nuestra jornada es difícil, nuestra jornada de vida, y le pedimos al Señor que actúe en nuestras vidas. Tal vez para nosotros se nos hace muy largo en que Cristo conteste nuestro ruego y nuestra petición. Pero debemos recordar que los tiempos de Cristo siempre son mejores. Y que tal vez en nuestro ruego también está una petición por nosotros mismos. Porque tal vez necesitamos perseverar en nuestro propio caminar. Porque aunque Él lo puede hacer como Él quiera y su misericordia quiera, pero cuando batallamos para alcanzar lo que Cristo nos ofrece, es cuando se goza. Hace un rato estaba platicando con alguien. Qué difícil es ser sacerdote de una comunidad latina y de una comunidad migrante, porque siempre hay necesidades, porque el sacerdote se tiene que conformar a vivir en la medianía de las necesidades personales. Cuando hay otras ofertas de otras iglesias donde te ofrecen grandes salarios y muchos beneficios, y cuando ya pasaron los años, te das cuenta que decidiste bien. Aunque ha habido sacrificio, qué gozo es ver cuando esas ramas dan frutos en esos que vinieron niños y que ahora ya son adultos y profesionales, o en esos matrimonios que llegaron disfuncionales y aunque todavía no han alcanzado la madurez espiritual, pero todavía siguen juntos. Y cuando siguen juntos, todavía hay esperanza que Cristo responda a la petición del ruego personal, acordándonos que Él siempre nos contestará en el momento más correcto para cada uno de nosotros. Amén.
Por eso, querido hermano, debemos recordar que debemos perseverar y no aferrarnos a nuestra religiosidad. ¿Qué significa religiosidad? Si ustedes recuerdan la primera lectura, la iglesia primitiva que se encontraba cerca de Jerusalén, a los conversos que no eran judíos les obligaban a que se hicieran la circuncisión para poder recibir al Señor y hacerse cristianos. Y Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, así que fueron nombrados para ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles. ¿Dónde estaba este problema? En una iglesia de Antioquía. Por cierto, las tierras donde por primera vez a los seguidores de Cristo les llamaron cristianos. Y dice en el verso 3, fueron enviados pues por la iglesia de Antioquía, y al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos sus hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Dar frutos sin apartarnos de Cristo significa que antes que la religiosidad tiene que estar una relación con Cristo muy personal, porque si no, entonces caeríamos en los fariseos que obligaban a la gente a la circuncisión. Y para que ustedes me entiendan, es por lo medio fuera de tono que yo dijera, solo en la iglesia, en la Santa Natividad, hay verdadera adoración porque lo hacemos con órgano. Entonces, ¿dónde quedarían las otras iglesias que adoran con guitarras y otros tipos de instrumentos? Si yo me aferro solo a la manera como adoramos, entonces soy un religioso, pensando que solo así puedo agradarle a Dios. Pero los frutos que Cristo nos pide que nosotros demos es el fruto de la comprensión, el fruto de la unidad, el fruto del respeto. Porque así podemos venir con gozo al altar y decir lo que dice en el verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, donde quiera que estén mis hermanos cristianos en el mundo, digo de corazón, la paz contigo, la paz de Cristo esté en ellos. Y a pesar de que me maltraten porque soy un sacerdote y tal vez me consigo encontrar con un hermano pastor y no entienda la diversidad cristiana y piense de mí lo que quiera, lo que importa es que en mí no hay nada en contra de él. Amén. Dice el verso 9, por amor de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré hacerte el bien. ¿Vieron ustedes? Solo se pueden dar frutos en el Señor Jesús cuando hay amor por Cristo Jesús. Y cuando hay amor por la obra de Dios, entonces nosotros podemos dar frutos. Amén. I know I went so long in Spanish, but we did it in a small part for our brother Lucas. He is with us, and I wish he can go to his house with the message of Jesus in his heart. Amen. Amen. So, how we can encourage to another persons to follow Jesus if we become only the religious people? What the religious people says? Well, the only place I can worship God is
at the place they have organ. That is religious. Organ is one way to praise the Lord. But at the same time, in other churches, maybe they can worship with different kind of instruments. And I still call them my brothers and my sisters, because we are one in Jesus. So if we get that part, how are we going to respond if someone mistreats yourself? You're going to respond on the same way that people treat you? Since you remember Jesus says, and you serve. What Jesus, he's lead to us to do it. You remember when he was on the cross of Calvary before his death? He said, Father, forgive them because they don't know what they do, right? So as the same thing, we have to do it for each of them, because we know in Jesus we are one. And the only way we can bear fruits is if Jesus is in our heart. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo. Somos uno en espíritu. Número 223.